Hola y bienvenidos a Panda Stacker. El 26 de octubre habíamos hecho el último análisis del precio del oro, de la cotización spot del oro, hace ya algo más de 2 semanas, y han sido 2 semanas muy pero que muy interesantes para el oro, para el metal dorado, porque hemos visto básicamente 2 semanas de subidas casi constantes, de subidas verticales. Vamos a recordar un poco lo que habíamos comentado, porque es importante para saber dónde estábamos y dónde vamos. El último análisis, como digo, de la cotización spot en dólares, la había hecho el día 26 de octubre con datos del día 25, que eso es básicamente, pues, por aquí donde tengo el puntero. Bueno, lo que habíamos visto ese día, os hago un pequeño resumen muy rápido. Veníamos de una caída del oro desde estos máximos, en los que yo tenía marcada esta línea verde, discontinua verde, como un soporte importante, porque era el lugar donde había parado varias veces la caída y rebotado. Un soporte muy fuerte. Y un soporte que, en torno al 19-20 de septiembre, lo perdió. Lo recuperó y lo volvió a perder. Yo os comentaba que un soporte, bueno, tampoco podemos darlo por perdido, mientras esa pérdida no sea con claridad. Lo que ocurre es que lo perdió con relativa claridad. Pero a pesar de haber perdido este soporte tan importante, vimos cómo, bueno, pues había rebotado aquí y después de perderlo, también rebotó en esta zona. Y justo después de esta zona, cuando estaba aquí intentando volver arriba, fue cuando hice el análisis anterior. Y lo que os comentaba es que la apariencia era de que en esta zona, esta línea que yo había marcado aquí, en 1614, era un nuevo soporte, y un soporte muy importante, donde cuando se acercaba a él, entraba dinero, tanto dinero a comprar, que los rebotes eran con mucha fuerza, ¿no? Porque lo pudimos ver en varias ocasiones. Además, tracé las líneas de Fibonacci desde este punto de aquí, donde en agosto del 2018 empieza esta subida, las tracé hasta los máximos, y esta línea que yo había dibujado aquí coincidía, curiosamente, con el 50% de retroceso de las líneas de Fibonacci. Es decir, aquí habíamos tenido una corrección del 50% de la subida. Y eso es algo muy importante, porque un 50% de corrección ya es una corrección muy severa, y es muy normal que en esa zona entre mucho dinero nuevamente. Entonces os comentaba que había que vigilar esta línea, la línea de unos 1614, porque en caso de perderla, bueno, pues ya no teníamos ninguna referencia hasta el entorno de estos $1.500, de esta directriz alcista que teníamos aquí marcada en verde, que coincide un poco también en el tiempo con la línea de Fibonacci del 61,80%. Y os comentaba también que consideraba que este soporte, que esta línea era un soporte tan importante, que lo más probable es que la cotización estuviese moviéndose por esta zona, entre la parte superior e inferior de esta línea de puntos en un movimiento lateral. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido una subida brutal, una subida vertical. Vamos a ampliar un poco. Y aquí vemos cómo, bueno, pues lo que os comentaba, cómo se ha ido apoyando y rebotando en este soporte de $1.614, pero a partir del 3 de noviembre, en el que, como veis, se movía aquí lateralmente, subiendo, bajando. El 3 de noviembre vuelve a tocar este soporte, los $1.614, rebota con mucha fuerza, porque aquí vemos la barra del día siguiente, del 4 de noviembre, y tiene una subida que en un solo día recupera hasta cerrar por encima de esta línea de puntos que tenía yo aquí marcada como uno de los soportes importantes, y un soporte importante, al perderlo, se convierte en una resistencia importante. Cuando intenta superarla, al ser una resistencia, es muy probable que vuelva abajo si no hay mucha fuerza, si no entra mucho dinero a comprar. Y se ha peleado aquí, en esta zona, al día siguiente, y al siguiente, tremenda subida en un día, al día siguiente se mantiene aquí subiendo un poco, y nuevamente otra subida brutal, pues de los entornos al 3% cada día. Y el último día, nueva subida. En 7 días, cada barra es un día, en 7 días ha pasado de $1.614 a $1.771. Más de $150 por onza en solo 7 sesiones. Y en esas estamos, alejándonos del soporte y habiendo vuelto nuevamente a la parte superior de esta resistencia, que ahora vuelve a ser soporte. Vamos a poner el gráfico nuevamente. Ahí lo tenemos.
Pues aquí estamos, como veis, en esta zona, ya lo había comentado más veces, el oro cuando se acerca a estos mínimos entra dinero a expuertas. Lo hemos visto en varios vídeos, ¿no? Cómo está la situación de alta demanda de metales preciosos, de plata, de oro. El próximo análisis veremos también lo que ha hecho la plata en estos días, en estas sesiones. Pero esa demanda tan fuerte que hay de oro, de plata, hemos visto cómo los bancos centrales han estado comprando oro como locos, y aunque eso, como hemos visto en un vídeo correspondiente, no va por la vía del COMEX, no va por los futuros, pero al final se traslada al precio, esa alta demanda se acaba trasladando. Y vemos cómo se cierran cortos, se abren largos y el precio se dispara. Además, vamos a trazar aquí una línea para ver estos puntos de este canal descendente en el que estaba. Y podemos ver cómo se ha ido moviendo en esta zona, en la que pegaba más o menos contra esta línea y seguía hacia abajo. Y aquí claramente la rompió. Además es una intersección entre esta línea, esta directriz bajista de corto plazo y esta resistencia, y las ha pulverizado y se ha disparado al alza de manera absolutamente vertical. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues no se puede saber lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que esta zona de aquí, de 1614, cada vez 1.614 dólares, cada vez es más claro que es el suelo del oro, de una onza de oro. Si veía complicado que nos acercásemos a 1.500, cada vez eso está más lejos, cada vez está más lejos, porque ya hemos visto que esta zona de 1.614 es una zona en la que entra dinero si el oro se acerca aquí. Se acerca, entra dinero y por lo tanto sube. Así que lo que va a pasar, lógicamente, no lo sabemos. No lo podemos saber porque no tenemos una bola de cristal. Lo que sí podemos es saber qué puntos tenemos que controlar para saber qué puede ocurrir. Y lo que tenemos que controlar ahora es que esta línea que tenía aquí marcada en verde, que está en torno a 1.676 dólares, 1.676 dólares, vuelva a actuar de soporte. Es decir, que si desde aquí baja, dé la vuelta por esta zona. En caso de que baje y no dé la vuelta aquí, pues podría acercarse nuevamente a 1.614. Eso sí, no veo fácil que volvamos nuevamente aquí, porque ahora el primer soporte que tendría en caso de bajada sería esta línea que tenemos aquí de puntos de unos 1.727 dólares, que sería el 38,20% de Fibonacci. La siguiente, el soporte que tenemos marcado en verde, y luego la de 1.614. Vamos a ver a lo largo de esta semana y de las próximas semanas si la corrección se ha terminado, como parece evidente que se ha terminado en esta zona, y comienza una nueva etapa alcista, o si por el contrario, bueno, pues vamos a seguir moviéndonos en movimientos laterales, volviendo a esta zona de mínimos, arriba y abajo. Pero en cualquier caso, mi opinión personal, que como siempre puede estar equivocada, es que el suelo ya claramente lo tenemos en estos 1.614 o 1.613, vamos a poner 1.610 dólares. Ese para mí es el suelo, y muy difícil que veamos el oro por debajo de esos precios. En caso de verlo por debajo, nos iríamos a la zona de 1.500 dólares, pero cada vez lo veo más difícil, porque hay mucha demanda, cada vez más interés en el oro, y al final las posiciones alcistas acaban pulverizando las bajistas y por lo tanto hay subidas fuertes. Vamos a verlo con un poco más de perspectiva, y ahí estamos. La cuestión es si volvemos al soporte o si nos vamos a buscar los máximos, y en caso de buscar los máximos, bueno, pues ya veríamos en ese momento, habría un nuevo análisis, porque tenemos un doble techo realizado en esos máximos, 2 veces tocó esos máximos y volvió abajo, con lo cual si se acerca a esos máximos es muy probable que vuelva a caer, pero si pulveriza esos máximos la subida será brutal. Un saludo y nos vemos.